la Cámara de Representantes transita un proyecto de ley que facilitaría el retiro parcial de ahorros pensionales. Esto pensando en aquellos que no han tenido ningún tipo de apoyo del Estado colombiano durante esta crisis económica derivada del COVID-19. Pero para entender mejor esta propuesta y lo que conlleva sus consecuencias, hacemos contacto a esta hora de la tarde con Mauricio Rodríguez Telles. Él es analista económico y profesor de economía. Mauricio, bienvenido a Noticias Caracol Ahora y arranco preguntándole exactamente quiénes serían los beneficiados con este proyecto y cómo sería. Buenas tardes. Cordial saludo, María Camila, perdón. Por supuesto, las personas beneficiadas en primera instancia y hoy serían en particular los afiliados al régimen de ahorro individual. Régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones. Pero en el futuro se verían afectados particularmente ellos mismos, esas personas que recibirían ese valor, ese dinero, que retirarían ese dinero, adicional a unos impactos que tendría el régimen de ahorro individual. Sí, actualmente existe el régimen de pensión media y el régimen de ahorro individual. ¿Cómo se diferencian estos dos y cómo se compenetran justamente con este proyecto que transita en la Cámara de Representantes? Perfecto. El Sistema General de Pensiones está integrado por dos regímenes. El régimen de prima media que administra Colpensiones y el régimen de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones. Las diferencias en particular se dan en la liquidación de la pensión de vejez. La liquidación de invalidez y sobrevivencia se liquida de la misma manera en los dos regímenes. Ahora, ¿cómo se liquida particularmente en el régimen de ahorro individual? Se tiene en cuenta el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, más el bono pensional si la persona tuvo derecho al bono pensional que recoge el tiempo cotizado al Seguro Social o a las cajas o fondos de previsión que administraron en algún momento los recursos pensionales, se reconoce ese tiempo y esos dos conceptos integrarían el capital para poder financiar una pensión en el futuro. Ese ahorro de pensiones, ese retiro parcial del ahorro de pensiones es para los fondos privados y también para el fondo del Estado, que en este caso vendría siendo Colpensiones, ¿cierto? Particularmente es para el régimen de ahorro individual. Va direccionada la propuesta en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley en particular, a retirar los recursos de las personas que están cotizando al régimen de ahorro individual. Sí, mire, quisiera preguntarle sobre las repercusiones a futuro que tendría para las personas que decidan acogerse, que decidan retirar parcialmente estos dineros. Claro que sí, María Camila. Las repercusiones, particularmente para los futuros pensionados, es la siguiente. Al retirar parte de su ahorro pensional, el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual para poder financiar una pensión en el futuro va a ser menor, con lo cual van a obtener una pensión mucho más baja en el futuro. Y se corre también el riesgo de no tener el capital suficiente que financie una pensión de más del 110% del salario mínimo mensual legal vigente en el futuro, con lo cual pueden también no tener acceso a una pensión. Ahora, las personas que en algún momento dentro del régimen de ahorro individual que no tengan el capital acumulado para poder financiar una pensión superior al 110%, se pueden acoger al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pero ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima exige como mínimo 1.150 semanas de cotización. Situación difícil para algunas personas el alcanzar esa condición, ese requisito, debido a la inestabilidad laboral y particularmente al desempleo que estamos viviendo. Recordemos que para el cierre de junio de 2020, la tasa de desempleo nacional estuvo en el 19.8. Estamos en Noticias Caracol Ahora conversando acerca de los riesgos y los beneficios que tendría este proyecto de ley que transita en la Cámara de Representantes y que propone el retiro parcial de estos recursos. ¿Aproximadamente cuántos pensionados y afiliados cotizantes hay actualmente en Colombia? Bueno, dentro del régimen de ahorro individual hay alrededor de algo más de 16 millones de afiliados. Y en el régimen de prima media hay algo más de 6 millones de personas afiliadas. Pero lamentablemente eso suma, dentro del Sistema General de Pensiones, más de 23 millones de personas afiliadas. De esos 23 millones de personas, solo el 36.35% cotizan hoy a pensión, que es una tasa bastante baja y que pues está en concordancia, es correlativa con las tasas de desempleo y las tasas de inestabilidad.
Sí, mire, actualmente el Sistema General de Pensiones de Colombia tiene 3 tipos de pensión, que son el de vejez, el de invalidez y el de sobrevivencia. Sobre todos estos, ¿cuál sería el más afectado por cuenta de la decisión de sacar esos recursos? Correcto. Los que se ven afectados, o sea, la liquidación de la pensión de vejez es particularmente la que se ve afectada. Para la pensión de sobrevivencia e invalidez se liquidan de la misma manera en los 2 regímenes, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. Y lo que se tiene en cuenta es el tiempo inmediatamente cotizado por la persona para poder liquidar ese tipo de pensión o esos tipos de pensión, invalidez y sobrevivencia. Exclusivamente para el tema de pensión de vejez dentro del régimen de ahorro individual es que se tiene en cuenta el capital acumulado. Ahora, dentro del régimen de prima media que administra Colpensiones, los requisitos, las condiciones para poder tener acceso a una pensión de vejez son las semanas mínimas, cumplir con las semanas mínimas, que hoy son 1.300, y cumplir con la edad de jubilación. Mujeres 57 años, hombres 62. Claro, usted plantea una realidad y es justamente para las personas adultos mayores que ya están pensando en cómo disfrutar su vejez, en cuáles son los recursos que tienen para disfrutar esa parte final de la vida. ¿Qué países tenemos como referente en la implementación de una medida como esta? Perfecto, en Latinoamérica tenemos 6 países, está Argentina, está Chile, está Brasil, está Perú, está México y está Costa Rica. Ellos particularmente han tenido en cuenta esta medida y han entregado algunos recursos a las personas que se encuentran vinculadas al sistema de pensiones privado. Con las consecuencias, aporto con las consecuencias que ya hemos mencionado hacia el futuro. Sí, ¿cuál es su consejo como experto en todos estos temas que no son fáciles de comprender, pero cuáles son esos consejos para las personas que están contemplando en este momento el retiro parcial de su pensión? Bueno, que él puede más hasta el 10% que la persona tenga ahorrado. La recomendación es que ser prudentes. Si se dan las condiciones para retirar parte de su ahorro pensional, pues hacerlo de acuerdo con sus necesidades, no de pronto llegar al máximo monto en el sentido de que se puedan mal utilizar esos recursos. Hay que ser prudente y hay que ser sensato, que es el ahorro para el futuro y el futuro cierto. Entonces, las necesidades pues no dan espera. Es sensato que las personas quieran utilizar esos ahorros, esos recursos para suplir sus necesidades y las de sus familias en ese momento, pero con mucha prudencia y siendo concordante con las necesidades que se tengan. Mucha prudencia a la hora de retirar justamente esos dineros que están para asegurar la vejez. Hablábamos con Mauricio Rodríguez Telles, él es analista económico y profesor de economía. Mauricio, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y sobre todo por esos consejos clave que usted nos da para el manejo de nuestro dinero. Con mucho gusto, María Camila. Seguimos en Noticias Caracol ahora. Listo.